cierto? Por lo menos eso ya habrán podido determinar. Sí se ve en los cortes transversales y también en las posiciones de superficie. ¿Sí viste? Cuerpo perineal. O centro tendinoso del perineo. Eso sí se ve. ¿De qué resulta el centro tendinoso del perineo? De los músculos. Músculo estriado y liso. ¿Ya? ¿Qué músculos estriados intervienen? El bulbo esponjoso. Esfínter externo de la uretra. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? El bulbo esponjoso. El externo es liso. El externo del ano. ¿Es liso? Estriado. Claro. ¿Te imaginas si fuera liso? ¿Qué pasaría con nosotros? Estaríamos en problemas, ¿sí o no? Incontinencia. No, pero sí, incontinencia. Es estriado, es estriado. ¿Ya? Cuando dan parto y después... Claro, va a haber un desgarro, puede haber un desgarro, ¿no? Es que tienen que saber justo estas partes del perineo y del diafragma urogenital, porque con eso se ubican, ¿para qué? Para saber poder clasificar los desgarros, ¿ya? Los desgarros en el momento del parto, ¿ya? Porque normalmente, les sabe explicar eso el doctor, ¿no? Cómo hacemos la episiotomía, vamos a ver, ¿lo han visto? No, todavía no, no lo han visto. Creo que sí, aunque no han hecho todavía el bulbo de la vagina. Pero tiene que ver qué cosas se cortan, ¿no? La episiotomía. Muchas veces nos gana, porque eso justamente lo que tiene que ser en el momento del expulsivo. Cuando ustedes ven la cabecita del bebé, ahí están más distendidos los músculos del diafragma pélvico y del suelo pélvico. Entonces ahí ustedes agarran en diagonal, creo. Y en diagonal. Entonces, si no lo hacen, y por ahí les gana la cabecita del bebé, sale y desgarra, pero hace pues el mismo, ¿no? En la parte media. Entonces, ese desgarro puede atravesar acá, ¿no es cierto? Imagínense. Lo normal es que hacemos la episiotomía lateral, ¿ya? En cambio, el bebé, si es que nos gana, hace un desgarro que va a llegar hasta romper el centro tendinoso y puede llegar hasta justo el esfínter del ano, que son los más graves, ¿no? Entonces, eso, imagínense, es músculo estriado, uno que va a producir pues un sangrado terrible, ¿no? Entonces, se puede producir hemorragias bastante profusas y hay que hacer una sutura inmediata, ¿no? Esa la relación es si se llega al esfínter renal externo del ano, ¿ya? Entonces, las cosas tienen que conocerlo, ¿bien? Entonces, el centro tendinoso va a resultar de la unión, es el lugar donde los músculos se insertan y se originan. ¿Qué músculos? El esfínter renal externo. ¿Qué más? El uretral. El transverso profundo y superficial. Superficial y profundo. El bulbo esponjoso también. ¿Ya? Y también va a haber músculo liso, sí es cierto, pero del esfínter anal interno, de la parte más superior, ¿ya? Y todo eso pues se va a juntar y va a formar una unión bastante fuerte, ¿no? Que va a estar constituida por fibras de colágeno, ¿ya? Entonces, los músculos del espacio perineal profundo, ¿cuáles habían sido? El transverso profundo del perineo, el esfínter en el varón, así de simple, ¿no? En el varón, esfínter externo de la uretra, así de simple. Pero en el caso de las mujeres, además de eso, tenemos el compresor de la uretra y el uretro vaginal. Uretro vaginal, ¿cierto? ¿Qué más acá? Bueno, estos son los músculos del espacio perineal superficial. Entonces, eso sí lo han visto, ¿no? Por lo menos habrán visto el isquio cavernoso, se ve. Y el bulbo esponjoso en el caso del varón, ¿no? En el caso de la mujer está un poquito difícil de ver en las muestras, ¿no? Y ese sería el esfínter, el músculo superficial, ¿ya? Y entonces este es el esfínter anal externo, ¿no? Ya está, entonces ahí pueden ver la constitución del cuerpo del perineo. Miren, ¿no? Solamente esto sería el cuerpo perineal o centro tendinoso. Acá podemos ver el músculo transverso superficial del perineo y acá el bulbo esponjoso, ¿no? Entonces acá hay un rafe medio. ¿Qué les dije que era el rafe medio? Era la función de fibras en línea media, que va a estar constituida también por fibras de colágeno. Entonces ese rafe medio se fusiona aquí también con el centro tendinoso o cuerpo perineal. Importante hablar sobre este músculo, el constrictor de la vulva o constrictor del vestíbulo de la vagina. Este músculo es una delgada capa muscular situada medialmente al bulbo del vestíbulo y de la glándula vestibular mayor, pero este se va a encontrar en la pared lateral de la vagina. Entonces aquí puede
pueden ver, este es el vestíbulo vaginal. Vestíbulo es la entrada, ¿no es cierto? Y esta ya es la vagina, ¿ya? Entonces, aquí adentro está un músculo, que es el músculo constrictor de la vulva, ¿ya? Este músculo está relacionado con esta glándula, que es la glándula vestibular mayor, ¿ya? Tiene otro nombre, bueno, ¿Bartolini? Bartolini, ¿no? Que esto después lo vamos a ver, ¿no? Que a veces acá se obstruye el pasaje de la glándula y produce quistes de Bartolini, bastante dolorosos, ¿no? Justo como pueden ver, está en la parte lateral del vestíbulo vaginal, crece, aumenta de tamaño, es bastante doloroso en la mujer, hay que drenar esos quistes. ¿Bien? Entonces ahí pueden ver, el cuerpo perineal es el lugar donde convergen y se entrelazan las fibras de varios músculos, todos los que habíamos hablado, ¿no? Haces de músculo liso y voluntario desde el esfínter externo de la uretra, elevador del ano y también capas musculares del recto, ¿ah? No se olviden, también va a haber capas musculares del recto, ¿no? Están reforzando algo. Entonces, este esfínter es una estructura de tejido conjuntivo mal definida, pero esencial, en el que se van a insertar los músculos del suelo pélvico y el perineo. Está situado en la línea media a lo largo del borde posterior de la membrana perineal. Entonces, ahí están justo todos los músculos que ustedes ya me han dicho que se van a insertar. Este centro tendinoso, a su vez, este centro tendinoso va a estar conectado o se va, es una especie de continuar o en otras palabras va a existir un tabique, que es el tabique recto vesical en el caso del varón, el tabique recto vaginal en el caso de la mujer. Entonces, estos tabiques van a resultar de la condensación de las fascias que vamos a encontrar en la pelvis, ¿ya? Entonces, esos tabiques van a separar espacios en la pelvis, ¿ya? Va a haber varios tabiques, entonces uno de ellos es el tabique recto vaginal y ese tabique recto vaginal, miren, también va a llegar hasta ahí, hasta el cuerpo tendinoso. Igual también en el caso del varón, el tabique recto vesical. Entonces, como ustedes entenderán, es una fascia o más propiamente un tabique, porque es una condensación de fascias que va a separar el recto y la vejiga, en el caso del varón y en el caso de la mujer con la vagina, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes conozcan los planos del perine desde la superficie hasta la profundidad. Entonces, ¿cómo está constituido estos planos? Primero vamos a ver que va a estar constituido por piel, ¿no es cierto? Después de piel, eso siempre lo saben, va a estar el tejido celular o panículo adiposo. Después va a seguir una capa, ¿ya? Que es la capa membranosa de tejido subcutáneo, ¿ya? Este estrato membranoso que ven acá. Este estrato membranoso es la continuación de una fascia que se denomina la fascia de Coles. Eso han visto ustedes en anatomía 1. ¿Qué era la fascia de Coles? ¿Se acuerdan? Repasamos, ahorita repasamos. ¿La fascia de Coles no era la perineal superficial? ¿De quién? A nivel perineal, ¿ya? Porque la fascia de escarpa se va a denominar a nivel de la raíz del músculo. Y esa misma fascia que se continúa hacia el periné va a ser la fascia de Coles. ¿Perineal superficial también? Perineal no. Hay más cositas ahí, todavía no te adelantes, ¿ya? Entonces vamos a ver, es la fascia de Coles. Después de la fascia de Coles, acá está este estrato membranoso que dice acá, de tejido celular subcutáneo. Miren, recuerdan que les dije que debajo de la piel hay tejido celular, tejido celular subcutáneo. Ese tejido celular subcutáneo, igual que en el cuello, cuando les hablé de la fascia cervical superficial, se condensa también por debajo del ombligo, ¿ya? En el tórax no hay condensación de las fascias, en el cuello sí, en la fascia cervical superficial. Luego viene el tórax, piel, tejido celular subcutáneo, y en el abdomen, por debajo del abdomen, otra vez, perdón, por debajo del ombligo, otra vez se va a condensar en dos fascias. ¿Recuerdan los nombres? Son fascias superficiales que han visto en la pared anterior del abdomen. ¿De acuerdo? La fase de los músculos de la oreja. No. Estamos todavía en piel, tejido celular subcutáneo. No llegues todavía a la parte muscular. Es del mismo tejido celular subcutáneo, ¿ya? Esa va a ser la continuación de esa fascia de Coles. Por eso esa fascia de Coles es una condensación de tejido celular subcutáneo. No se me confundan, ¿ya? Es tejido celular subcutáneo. Estamos en un plano muy superficial, ¿ya? Pues miren, piel, panículo adiposo, luego estrato membranoso del tejido celular subcutáneo. Después de ese estrato membranoso, que es la fascia de Coles,
una bolsa también subcutánea, es decir, grasa, ¿ya? Esa bolsa se denomina así, pues bolsa subcutánea del perineo. Recién después de la bolsa subcutánea del periné, sigue esta otra fascia que ven acá, que es la fascia del periné, o fascia de Gallaudet, ¿ya? Es otra, ¿ya? Fascia de Gallaudet. Entonces, esta fascia del periné o fascia de Gallaudet vendría a ser pues como la fascia muscular, ¿ya? Recordemos los planos, pues como normalmente piel, tejidos del subcutáneo, después viene fascia, pero del músculo. ¿Sí o no? Fascia, músculo, y luego recién viene el componente muscular. ¿Ya? Entonces, no se me confundan la fascia de Coles, que es una condensación de tejido celular subcutáneo, después eso otra vez va a haber grasita después de él, y no se confundan después con la fascia de Gallaudet, ¿ya? O fascia, claro, fascia del periné, esa es la que va a envolver a los músculos. ¿De qué estrato? Superficial. Exacto, del espacio superficial, perineal superficial, ¿ya? Entonces, toda esta fascia que está envolviendo, por ejemplo, en este caso, al músculo bulbo esponjoso, este sería el isquio cavernoso, entonces esa fascia es la fascia del periné o fascia perineal de Gallaudet. Bien, entonces, lógico, después de esta fascia, pues sigue todo el espacio perineal superficial. Entonces, ese espacio perineal superficial va a estar constituido por músculos superficiales y el origen de los cuerpos eréctiles. ¿Ya? Después, ¿qué sigue? Sigue una membrana, que es la membrana perineal, ¿ya? ¿Se acuerdan de esta membrana que hemos hablado? Esta. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En el triángulo urogenital. Pero eso solo en el triángulo urogenital. Nada más, ¿no? Vamos a encontrar a la membrana perineal que va a estar adosada a un ligamento que es el ligamento transverso del perineo, ¿ya? O sea, la parte posterior. Y entonces, como ya saben, esta membrana separa el espacio superficial del profundo. Entonces, después de la membrana, ¿qué va a seguir? El espacio perineal profundo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en ese espacio perineal profundo? ¿Qué músculos? Transverso y el esfínter del cuello. En el varón, así de simple. En la mujer ya saben que es más complicado, ¿cierto? Ya, entonces, esos 4 músculos en la mujer y esos 2 músculos en el varón siguen en este espacio perineal superficial. ¿Junto con qué? Con glándulas. Glándulas bulbo-uretrales. Entonces, ese músculo constrictor de la vulva que hemos visto está en este lugar, ¿ya? Pero está más adosado a la glándula de Bartolini, ¿ya? Bien, luego de eso, bueno, esto en el caso del triángulo urogenital. En el caso del triángulo anal, vamos a tener la presencia de la fascia, de la fosa isquioanal. Pero la fosa isquioanal, si es que ayer lo han podido ver, es más o menos una cavidad, como les diría, fusiforme en sentido anterior. Más o menos, porque hacia la parte posterior como que se adelgaza. Y eso llega todavía hasta el triángulo urogenital. ¿Ya? O sea, esa grasita que pertenece a la fosa isquioanal va a llegar todavía hasta parte del triángulo urogenital. No se me confunda porque por ahí pueden ver algunas imágenes donde dice hiposis isquianal y van a ver ahí, por ejemplo, ¿qué músculo? El músculo, digamos, comprensor del uretro, ¿no? Que está en el triángulo urogenital. Entonces, es que sí, la grasita puede llegar hasta la porción más anterior del triángulo urogenital, ¿ya? Y finalmente, vamos a encontrar la última capa, bueno, acá está la fosa isquional, diafragma pélvico, ¿no? La última capa va a ser esta, la fascia inferior del diafragma pélvico, esta de acá, ¿ya? Entonces, esas son los planos del perineo, ¿bien? Planos que van a cortar en la episiotomía, ¿ya? Entonces, acá, después de la fase inferior del diafragma pélvico, siguen estos músculos, ¿no? Que van a ser los músculos del diafragma pélvico, ¿ya? Y ese músculo del diafragma pélvico va a estar revestido por una fascia, que va a ser una fascia superior y una fascia inferior del diafragma pélvico. Entonces, esa parte en periné, quería que ustedes me entiendan, y que no se olviden, porque vamos a volver a hablar de esto en genitales externos. Así que prohibido olvidarse, por favor, chicos. Así que vamos a continuar con la pelvis. Ya está. El suelo de la pelvis, ya hemos dicho. Está constituido el suelo de la pelvis por esos músculos, pero nos faltó, ¿no? La
perineal, ahora sí me entienden, ¿no? Que es la membrana perineal, y además de la membrana perineal, o sea, esto es solo en la parte anterior, ¿no? Como dice acá, ¿cuáles son los componentes? Diafragma pelviano, músculo elevador del ano y coxígeno. Y en la parte anterior vamos a tener a la membrana perineal y a los músculos del espacio perineal profundo. ¿Ya? Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces ya hemos hablado del elevador del ano, hemos hablado también de la membrana perineal. Y esto, ¿no? Esto es así como lo describe, esto es muy bien, claro. Lo describe así, ¿no? El perine femenino. Lo divide por planos, ¿no? Un plano superficial, un plano medio, y miren, acá lo incluye al plano profundo o diafragma pélvico. Entonces, como han podido entender, el plano superficial y el plano medio es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Al plano medio, todo lo que hemos hablado, este sería del espacio perineal superficial y esto sería del espacio perineal profundo. A este plano también lo conoce como diafragma pélvico o accesorio. Perdón, diafragma pélvico accesorio. Y al tercer plano, diafragma pélvico principal, entonces, ¿cuál sería ese? El coxigio y el elevador del ano. ¿Bien? En el caso del varón, lo mismo también, habla de un plano superficial, ¿no es cierto? Un plano medio y un plano profundo, en el caso del varón. Entonces, en el plano superficial ya han visto ustedes los músculos que ya conocen, isquiocavernoso, bulbo esponjoso y transversal. Incluye este músculo, ¿no? Que es el músculo de Houston, que es un fascículo del isquio cavernoso que tiene como función comprimir la vena dorsal del pene y contribuye también a mantener la erección durante el acto sexual, ¿no? Entonces, esa va a ser la función de este músculo de Houston, ¿no? Que evita, básicamente al contraerse, evita el retorno venoso de la sangre, ¿ya? Para que esa vena pues esté mucho más dilatada y eso mantenga la erección del pene. Entonces, el músculo, y por último, ¿no? En el caso del periné masculino, acá en el triángulo anal, igual, ¿no? Está el músculo esfínter externo del ano. Es lo mismo, ¿no? Rubier es lo mismo, solamente que nos cita también este músculo, ¿no? Sí, sí, es el bulbo esponjoso. Ay, cierto, tienen un error, sí. Es del fascículo Es del bulbo superficial. esponjoso. Sí, acá hay un error, algo ha pasado. Inteligencia artificial, algo. Chicos, es del bulbo esponjoso, ¿ya? Por ahí cambien, es del bulbo esponjoso. Bien, en el plano medio o urogenital, ya saben, van a estar los músculos del espacio perineal profundo, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Y en el otro va a estar el plano profundo. Entonces, esto no, perdón. Esta descripción es de Prometheus, ¿ya? Es de Prometheus. Entonces, el plano profundo vamos a encontrar al músculo elevador del ano y el músculo coxigio. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces, ¿qué es esto? Ya, acá están todos los componentes musculares de las paredes de la pelvis. En la pared lateral, el obturador interno. ¿Cuál es su acción principal del obturador interno? Rota lateralmente el muslo hacia lateral. El muslo y ayuda a mantener la cabeza del fémur en el acetábulo. ¿Qué quiere decir? Esa rotación del muslo principalmente lo hace cuando está flexionado el muslo sobre la cadera. ¿Ya? ¿Recuerdan cuál era el músculo que producía la flexión? ¿El muslo? Les dije que había dos signos en apendicitis. Bueno, un signo, ¿no? El músculo del psoas mayor. ¿Qué hacen ustedes con el paciente? Flexionan el muslo sobre la cadera. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El psoas mayor se va a contraer o se va a disminuir de longitud, va a aumentar su ancho. En el momento en que hace este mecanismo de contracción, va a chocar ¿con quién? Con el peritoneo, porque sabemos que es un órgano retroperitoneal. Y se supone que en la apendicitis ese peritoneo es inflamado, ¿no es cierto? Entonces, al momento en el que ustedes les producen la flexión en la cadera, ¿qué es lo que pasa? Va a haber una estimulación del peritoneo y van a producir un dolor, ¿ya? El otro signo en apendicitis es el signo del músculo obturador interno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen con el paciente? Una vez que le han hecho la maniobra del psoas, el muslo está en flexión sobre la cadera. Entonces, ¿qué hacen? Rotan lateralmente, ¿ya? La cadera, rotan, empujan hacia lateral, la cadera. Entonces, ¿qué va a pasar? Otra vez, un dolor, ¿ya? Entonces, ese es el signo del obturador interno. ¿Y por qué será?
Claro, el recto va a estar revestido por peritoneo en su cara posterior. Es un órgano retroperitoneal, pero el peritoneo como que se dobla y hace contacto con el músculo obturador interno en su parte más superior. ¿Ya? Hace un leve contacto. ¿Ya? Entonces, si está inflamado o hay líquido, igual también va a pasar lo mismo, ¿no? Hacen ese mecanismo y otra vez van a tocar el peritoneo y el paciente pues presenta. ¿Ya? Son dos signos en la clínica, ¿ya? Del psoas y del obturador interno. Por lo menos por ahí acuérdense pues la acción principal del obturador, ¿no? ¿Cuál es? La rota lateralmente del músculo, ¿ya? Ese músculo está en la pared lateral, ¿ya? En la pared posterior ya hemos hablado, el piriforme. ¿Qué hace? También rota lateralmente el muslo, pero este está pues mucho más posterior, está en la pared posterior superior, ¿no? Abduce el muslo y ayuda a mantener la cabeza del fémur en el acetato. Y por último, en los músculos del suelo, de la pelvis, tenemos que van a formar una pequeña parte del diafragma pélvico que sostiene las vísceras pélvicas, flexiona el coxis, forma la mayor parte del diafragma, perdón, el coxigio, forma, es una pequeña parte, ¿no?, del diafragma. El mayor es el elevador del ano, ¿no es cierto? Y ayuda a sostener, básicamente su función es esa, ¿no? Ayudar a sostener las vísceras pélvicas y resistir los aumentos de la presión intraabdominal. ¿Ya? Entonces, por eso entenderán que los pacientes gestantes y los pacientes obesos, otra vez les he dicho, tienen que hacer ejercicio, con sobrepeso, ¿ya? Entonces, también, ¿ya? A producir pues debilidad, peor si una mujer encima tiene sobrepeso y luego después se embaraza, pues más probabilidad, ¿no?, de hacer prolapso de las vísceras, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la función principal del músculo elevador del ano, ¿no? Bien, vamos a hablar de la arteria ilíaca ahora. Esto creo que es para la próxima. Sábado. Esperaría, pero para la significación de los despertar si me niego se olvidan despertar. ¿Cuál? Entonces, la arteria ilíaca interna, antes de hay conceptos que tienen que recordar. Es el perino y paredes, ¿verdad? Miren, antes de eso, y de una vez vamos a reforzar esto con película. Ya, otra vez les vuelvo a repetir, ¿no? Los planos, piel, tejido celular subcutáneo, músculos con sus fascias, ¿ya? No se confundan, ¿no es cierto? Músculos con sus fascias. Acá, por ejemplo, está la fascia transversalis, que es la más interna y que está en relación al músculo transverso. Luego viene el tejido celular subcutáneo, donde este tejido celular, ¿no? Donde este tejido celular va a estar por fuera del peritoneo, por eso es extraperitoneal, y este tejido celular es mucho más abundante en el retroperitoneo y en la pelvis, ¿ya? Incluso en la pelvis es más abundante, ¿ya? Entonces, esos planos no se me olviden, ¿ya? Esto es lo que les estaba diciendo. Miren, en el abdomen, ¿cómo es esto? La piel, debajo de la piel tenemos tejido celular subcutáneo. Por debajo del ombligo, ese tejido celular subcutáneo se va a dividir en dos capas, o mejor dicho, se va a condensar en dos capas faciales, ¿ya? Una que va a ser una capa grasa de fascia superficial, conocida como la fascia de Camper, y otra que va a ser la capa membranosa de la fascia superficial, que es la fascia de Scarpa, ¿ya? Son dos. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con estas dos fascias, ¿no? Entonces, la pared, esto ya hemos hablado de cómo está constituida la pared abdominal. Otra vez ahí. Bien. Entonces, la fascia superficial, estamos hablando de la del tejido celular subcutáneo, ¿ya? No la relacionada a los músculos, ¿ya? Esa fascia superficial
superficial del tejido subcutáneo del abdomen es una capa de tejido conjuntivo graso. Habitualmente es una capa parecida a la fascia superficial de otras regiones del cuerpo y se continúa pues con el resto del tejido celular del cuerpo. Pero ¿qué sucede? Como les he dicho, en la parte anterior, por debajo del ombligo, va a formar dos capas, ¿ya? Una que va a ser la capa superficial, que es la fascia de Camper. Esta fascia superficial está formada por grasa y es de grosor variable según las personas. Se continúa con la fascia superficial del muslo por encima del ligamento inguinal. Acá, miren, ven ustedes, aquí está, esta es imagen, ya. Vean, entonces acá, miren, esta es la piel y este es el tejido celular subcutáneo, más arriba, ¿no? Entonces, esta, la fascia superficial o fascia de Camper, se va a continuar llegando hasta el ligamento inguinal, ¿de acuerdo? ¿No? A la altura más o menos del ligamento inguinal, y se va a continuar después con la fascia superficial del muslo, ¿ya? Fascia superficial del muslo, la fascia de Camper, con la fascia superficial del muslo, ¿ya? Eso en el miembro inferior, pero cuando llegue en el periné también se va a continuar con otra fascia que es una fascia superficial. ¿Ya? Entonces miren, por ejemplo, acá, esta es la fascia de Camper. Entonces, esta fascia de Camper, vamos a ver que después se va a continuar con el periné, acá, ¿no? Con el periné, produciendo una fascia superficial, nada más, o sea, tejido celular, nada más, tejido celular subcutáneo, ¿ya? ¿Y qué sucede? En los varones, esta capa superficial va a cubrir el pene y después de perder la grasa y unirse a la capa profunda de la fascia superficial, va a continuar dentro del escroto y va a formar una capa de fascia diferenciada que va a formar parte de las fibras del músculo liso que va a ser el dardos, ¿ya? Bien, entonces esto más que todo lo vamos a hablar después. Ya vamos a volver a hablar en genitales, ¿no? Después de eso ya saben ustedes, está el tejido, las capas musculares, y después de eso en el abdomen la fascia transversalis, ¿no? Y esta es la fascia extraperitoneal que ya hemos hablado, que está en el retroperitoneo formando el espacio retroperitoneal. Y en el caso de la pelvis, toda esta fascia, el tejido celular extraperitoneal, ya, o sea, hemos pasado, ya que como les he dicho, después vamos a hablar en genital, ¿no? Estamos en piel, después de piel, tejido celular subcutáneo, ¿cierto? Después de eso, ¿qué sigue? Músculos, ya, olvídense todavía de las fases superficiales, ¿ya? Músculos con sus fascias, ¿no? Y después de los músculos con sus fascias, ¿qué seguía? Tejido extraperitoneal, celular extraperitoneal, ¿no? Que en el caso de la pelvis va a ocupar el espacio pelvis subperitoneal, ¿se acuerdan? Porque les dije que el espacio extraperitoneal por detrás en el abdomen es el espacio retroperitoneal, ¿sí? Porque está detrás del peritoneo. Y en la pelvis va a ser el espacio subperitoneal porque va a estar debajo del peritoneo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ese espacio pelvis subperitoneal va a estar constituido por grasa, tejido celular extraperitoneal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, este espacio ocupa la parte inferior, está en la parte inferior del espacio subperitoneal de toda la cavidad abdominal. Como pueden ver en la imagen, el peritoneo parietal se halla separado por las paredes del tejido celular subperitoneal de la pelvis, que al igual que la pared posterior va a adquirir un desarrollo muy acentuado en el que se van a alojar los órganos pelvianos. ¿Ya se dan cuenta? O sea, toda esa grasita está ocupando el tejido, perdón, el espacio pelvis superior. O sea, la pelvis, ¿no? Mayor, menor y periné también. Todo eso está lleno de grasa. En esa grasa inmerso están los órganos, ¿ya? Los órganos de la pelvis. Ahí va a estar. Entonces, es como que estuviera dentro de un colchoncito, ¿no? Ahí los órganos pélvicos. Entonces, de tal manera que eso hace que se levante el peritoneo en contacto con esos órganos y va a tomar pues las formas que ocupen esos órganos, ¿ya? Entonces ahí pueden ver, ¿no? Como el peritoneo va a tener y formar recesos. ¿Qué había sido un receso? Miren el peritoneo, acá llega acá y forma un receso. Acá otro receso o fondo de saco. Porque hemos dicho, va a tomar la forma, pues el peritoneo.
va a formar recesos o fondos de saco. ¿Qué es un receso? Un fondo de saco. Es un lugar, un espacio donde una membrana tapiza y luego, como no encuentra o encuentra un agujero ciego, un fondo ciego, otra vez regresa. Retorsión. Es forma. Repliegue es cuando está fusionado. ¿Ya? Acá es un receso porque está dejando un espacio. ¿Ya? Bien, entonces esto acá vamos a encontrar la formación de recesos y cuando es más profundo, fondos de saco. ¿Ya? Entonces es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué sucede con esta, o cómo vamos a entender la topografía de este espacio pelvis subperitoneo? Primero, ya saben los límites, ¿no? Ya hemos hablado todos los límites. El único límite que nos falta definir es el límite superior. ¿Cuál es el límite superior? De la pelvis menor. El peritoneo. ¿Cierto? Porque va a estar por debajo del peritoneo. ¿Ya? Entonces, el límite superior es el peritoneo. El inferior, en el caso de la pelvis menor, es el diafragma pélvico con la fascia superior. ¿Se acuerdan? La fascia superior del diafragma pélvico. Anterior, la sínfisis pubiana. Posterior, y ahí lo ven, el sacro. Bueno, coxis también, ¿ya? Acá está sacro y arriba sínfisis pubiana. A los costados, anterolateral, no solo lateral en realidad, ¿no? Anterolateral, porque habrán visto ayer que el músculo obturador interno, o sea, está hacia casi la parte anterior. ¿También, no? Por eso también hablan como anterolateral. De tal manera que el conducto obturador es casi anterolateral. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, las paredes anterolaterales van a ser los músculos obturadores internos, ¿ya? Y la pared posterolateral, pelvis menor, no toda la pelvis, ¿no? Porque supero-posterior es del piriforme, ¿no? Pero parte del piriforme en la pelvis menor está constituyendo más bien una cara posterolateral, en la pelvis menor, no se me vuelvan a confundir, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a identificar a este espacio? Vamos a encontrar una arteria, que es la arteria ilíaca interna, de la que van a hablar, ustedes ya saben, ¿ya? Entonces, esta arteria ilíaca interna va a ingresar a la pelvis menor, ¿ya? Por un espacio, que vamos a hablar ahorita, el espacio pelvis rectal superior, ¿ya? Va a ingresar por ese espacio y va a dar sus ramas de división, ¿ya? Entonces, esta travesía que hace la arteria ilíaca interna con sus ramas van a estar dentro del tejido celular subcutáneo. Pero ese tejido celular subcutáneo que está alrededor de las ramas de la arteria ilíaca interna se van a condensar cuando hacen contacto alrededor de las estructuras vasculares, en este caso, ¿no? Y van a formar vainas, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a trazar una línea anteroposterior, ¿ya? Una línea anteroposterior que va a pasar el mismo recorrido de la arteria ilíaca interna con sus ramas, ¿ya? Entonces, eso va a hacer que la pelvis se divida en dos espacios, o si quieren tres, ¿ya? El espacio central va a ser el espacio visceral, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar a las vísceras, de adelante anterior, urogenital, del sistema urinario, genital y digestivo. Así va a ser, en los tres, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera que vamos a tener la vejiga, el caso de la mujer, acá está el cuello uterino y el recto, ¿ya? A su vez, este tejido celular subcutáneo se va a condensar cuando hace contacto con cada una de las estructuras viscerales y va a formar celdas. Por ejemplo, acá pueden ver la celda vesical, la celda genital y la celda rectal. ¿Bien? Entonces, así vamos a tener dos regiones, como hemos dicho, ¿no? Una región media visceral, porque aquí están las vísceras de la pelvis, y dos regiones laterales o parietales, porque están en contacto con la pared. Bien, entonces así vamos a dividir al espacio pelvis subperitoneal, ¿ya? Saber también que este espacio pelvis subperitoneal, es algo que ya hemos visto, se comunica con la región obturatriz y la
región glútea a través de los agujeros ciático mayor y también el agujero obtural. ¿Ya? Acuérdense eso que ya me habíamos visto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el apéndice? A diferencia del cuello, por ejemplo, el tórax, no sé qué regiones más habrán visto, ya saben ustedes que el tejido celular subcutáneo con sus fascias se condensa y va a formar vainas. Acuérdense de la vaina carotídea, ¿cierto? Igual acá, pues, también se condensa. Ya hemos dicho, ese tejido extraperitoneal, subperitoneal, se va a condensar y va a formar vainas alrededor de las estructuras vasculares. En realidad una sola vaina, ¿no? Porque lo que más va a formar, más que vainas, son tabiques, láminas fibromusculares o tabiques. Estas láminas fibromusculares resultan de la condensación de este tejido celular extraperitoneal con presencia del músculo liso. Eso es lo que les digo, pues, que son diferentes, ¿no? En el cuello, por ejemplo, nos dicen las vainas, pero ahí no había músculo liso. Acá sí. ¿Ya? Entonces, este espacio, este tejido, pues forma, como entenderán, un buen mecanismo de soporte a todas las estructuras viscerales y vasculares, ¿ya? Y va a formar láminas fibromusculares o tabiques. Entonces, ¿qué son estas láminas fibromusculares? Son lugares donde el tejido celular se aglomera alrededor de los vasos que se dirige a cada una de las vísceras, formando láminas fibrovasculares alrededor de ellos y vainas fibrosas mal diferenciadas del tejido celuloadiposo circundante alrededor de las vísceras. Eso es otra característica. Por ejemplo, en la vaina carotidia, bueno, ya no dice para ustedes, ¿no? Pero la vaina carotidia está bien definida, ¿no? Es como un conducto. En cambio, acá en la pelvis, esas vainas lo son, pero son mal definidas. ¿Por qué? Porque es un tejido condensado, ¿ya? Donde poco se ha podido definir, ¿ya? Entonces, estas estructuras a su vez son así, ¿por qué? Porque constituyen importantes estructuras de sostén, ¿ya? Recuerden, por ejemplo, en el peritoneo, la arteria mesentérica superior hace un nexo, ¿no? Que sostiene al final el intestino delgado de la pared. Acá, en cambio, no hay eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a formar estas láminas fibromusculares para sostener, de alguna manera, los órganos con su arteria respectiva a la pared, ¿ya? Entonces, así vamos a tener, justo por eso no sé si les di, bueno, pocos creo les he dado, ¿no? La revisión de fascias en la pelvis, porque hay bastante diversidad aquí, según los libros, en la denominación que le damos a las fascias, a los tabiques, a las vainas, incluso acá, ¿no? Lo conocen algunos como aponeurosis. En algunos libros, en algunos incluso artículos de revisión van a decir que habla de aponeurosis, ¿ya? Entonces, ahí es por lo que tienen que revisar, por qué tienen esos nombres, ¿no? Bien, entonces tenemos así, primero, una aponeurosis que es sacro, recto, génito, púbico. ¿Sí? ¿Difícil? No, no es difícil. Miren, va del sacro al recto, región genital, pubis. Por eso es sacro, recto, génito, pubis. ¿Ya? Esa va a ser una lámina vertical. Dos láminas verticales en sentido antero-posterior. ¿Ya? Entonces, esta aponeurosis se deriva de la vaina hipogástrica. ¿Y qué es la vaina hipogástrica? Es la vaina que rodea a la arteria ilíaca interna. ¿Por qué? Porque antiguamente esta arteria se conocía como la arteria hipogástrica. ¿Ya? Entonces, por eso esta arteria va a tener su vaina, que es la vaina hipogástrica. Entonces, finalmente esta vaina hipogástrica va a originar un tabique, ¿ya? Que va a ser el tabique sacro recto génito púbico, que va a delimitar el espacio o la región lateral o parietal de la pelvis de la región visceral o medial, ¿ya? Bien, después, esta misma aponeurosis, según lean los libros, va a dar tabiques transversales, ¿ya? Entonces vamos a tener uno que es la aleta o ligamento lateral del recto, ¿ya? A ver, acá vamos a ver otro. Bueno, acá, esta aleta, miren, acá por acá atrás, va a haber unas alas, ¿ya? Que van a unir el recto con el sacro, ¿ya? Entonces, esa va a ser el primer tabique transversal, aleta o ligamento lateral del recto, en sentido frontal y es el más posterior.
Después va a haber, en el caso del varón, una aponeurosis, que es la aponeurosis próstato-peritoneal o fascia de Denon-Villers, ¿ya? En el caso de la mujer, que vamos a encontrar aquí, bueno, este es un corte más inferior, es el cuello uterino, ¿no? Si estaríamos a nivel del un corte más superior donde se ve el útero, vamos a encontrar el ligamento ancho en la mujer. Entonces, el ligamento ancho en la mujer es el tabique paralelo a la aponeurosis próstato-peritoneal o Denon-Villers en el varón, ¿ya? Le conocen también como el tabique genital. Y por último está esta aponeurosis, que es la aponeurosis umbilico-prevesical, porque va a estar por delante de la vejiga, ¿ya? Y esta va a ser la más anterior. Entonces aquí podemos ver un esquema, ¿ya? Este es antiguito, ¿no? El de testículo. Este es el sacro, este es el pubis. Entonces esto sería la vaina hipogástrica. ¿Por qué? Porque esta es la arteria ilíaca interna y está dando sus ramas, ¿ya? Entonces de aquí va a salir esta vaina hipogástrica, va a definir con la aponeurosis recto-genitopúbica, la región visceral de la región lateral. Bien, entonces esta vaina hipogástrica, ¿qué arteria es la que contiene? A la arteria ilíaca interna, ¿ya? Entonces, de esta vaina van a salir tabiques frontales. El más posterior es la aleta o ligamento lateral del recto, que sería esta de acá, ¿ya? Esta, ¿ya? Entonces, esta arteria, esta aleta va a contener a una arteria, que es la arteria rectal media, ¿ya? Después vamos a tener este otro tabique, que es el tabique genital, que en el caso del varón va a ser la aponeurosis próstato-peritoneal. También le conocen como tabique recto-vesical. ¿Se acuerdan de este tabique que hablamos? Que se iba a unir al centro tendinoso del perineo, ¿ya? O fascia de Denon-Villers, ¿ya? Y en el caso de la mujer, el ligamento ancho, ¿no? Entonces, ¿qué arteria pasa acá? En el caso del varón, la arteria vésico-deferencial, que sería esta. Acá lo que estamos viendo son los conductos deferentes con las vesículas seminales, ¿ya? Este corte nos trae. Entonces, aquí está pasando esta arteria, número 20, que sería la arteria vésico-deferencial. Entonces, esta arteria va a ir por el tabique recto-vesical o fascia de Denon-Villers en el varón. Y en el caso de la mujer, va a pasar la arteria uterina, ¿ya? Esta arteria uterina va a ir por la base del ligamento ancho, ¿ya? Y finalmente va a estar el otro tabique, que es el tabique prevesical o aponeurosis umbilico-prevesical o fascia umbilico-prevesical, ¿ya? Esta fascia umbilico-prevesical tiene como contenido a la arteria umbilical, ¿ya? Entonces, así vamos a definir tres celdas. Una celda vesical, que va a estar entre la arteria umbilical y la arteria vésico-deferencial o uterina. Entonces, esto va a ser la celda vesical. Luego va a haber una celda genital. Esta celda genital va a estar entre las arterias genitales que acabo de citar y la arteria rectal media. ¿Bien? Entonces, esa va a ser la celda genital. Y finalmente, la celda digestiva o rectal, básicamente, que va a estar entre la genital y limitada posteriormente por la arteria rectal media, ¿no? Entonces, así vamos a tener estos espacios, ¿ya? Entonces, celdas, ¿ya? Entonces, como pueden ver, cada una de estas arterias va a definir espacios, y así vamos a tener este espacio. El primer espacio es el espacio prevesical, ¿ya? Que está por delante de la vejiga, y entenderán la fascia prevesical, y acá la fascia más posterior, la fascia de Denon-Villers, ¿ya? Pero antes de eso vamos a tener este otro espacio, que es el espacio retrovesical, número 2, ¿ya? Este espacio retrovesical va a estar también limitado por una vaina, que es la vaina fibrosa de las vesículas seminales en la parte posterior, o la arteria vésico-diferencial que habíamos hablado. Bien, entonces acá tenemos, ¿no? Primero, espacio prevesical, luego espacio retrovesical.
Por debajo, por detrás de la celda genital vamos a tener otro espacio, que va a ser el espacio prerectal. ¿Ya? El espacio prerectal. Y finalmente, acá número 5, el espacio retrorectal. ¿Ya? Y es así como ustedes van a leer cada vez que veamos un libro. Entonces, las arterias van a decir, va por tal espacio, tal espacio. Entonces, ubíquense, ¿no? Prevesical, retrovesical, prerectal, retrorectal. ¿Ya? Y a los costados, este espacio que les dije, que pertenecía a las paredes, es el espacio laterorectal. Todo esto, ya que está aquí en color morado. Espacio laterorectal. Bien, entonces vean cómo este espacio laterorectal va a estar delimitado por esta arteria que va a ser la arteria obturatriz, que va a ir por el conducto obturador. ¿Ya? Entonces, lateral a la arteria obturatriz va a estar todo este espacio, que es el espacio el espacio laterorectal. ¿Ya? Entonces, acá habla de las celdas, ¿no? Entonces, acá tenemos todas estas celdas. Por ejemplo, miren, este es un corte del cuello uterino. Entonces, este cuello uterino, acá, este cuello uterino, a nivel de este corte, como es más inferior, acá no va a estar el ligamento ancho. Acá lo que va a estar, en lugar del ligamento ancho, va a ser este, el ligamento cardial, o ligamento transverso de Mackenroth, así se llama, ¿ya? Ligamento transversal o de Mackenroth. Entonces, básicamente, la arteria uterina, que es la que separa este tabique, la que va a formar este tabique, va a estar entre el ligamento cardinal y el ligamento ancho. Pero el ligamento ancho, ya les dije, es el equivalente de la fascia de Denon-Villers o la próstatoperitoneal, tabique próstatoperitoneal en el varón. ¿Ya? Bien, entonces, eso es lo que tienen que conocer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hacia la parte posterior, ¿ya? Otros hablan de estos espacios. Pues como se darán cuenta, esta región posterior más o menos está a nivel de las fosas isquioanales, ¿sí? Hacia la parte posterior. ¿Qué quiere decir? Que va a estar por detrás o alrededor del ano y el recto, ¿ya? Entonces, ese espacio que está en relación al recto y que va a estar por detrás de la celda genital va a ser el espacio pelvirrectal, ¿ya? Este espacio pelvirrectal está limitado hacia arriba por el peritoneo, que es este, ¿ya? Peritoneo parietal inferior. Abajo por tegumentos, que van a ser tegumentos inferiores de la región glútea. Hacia la parte medial o adentro, el recto. Y hacia afuera vamos a tener este hueso, que es el ilíaco, ¿ya? Con el isquio. Bien, entonces, esa región que es más posterior, que está por detrás de la celda genital, todo eso es el espacio pelvirrectal, ¿ya? Este espacio pelvirrectal, por la presencia del diafragma pélvico, va a estar dividido en dos. Un espacio pelvirrectal superior y un espacio pelvirrectal inferior, ¿ya? Entonces, prácticamente entenderán que el espacio pelvirrectal inferior va a ser pues la fosa isquioanal. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto les pongo porque, como les digo, van a encontrar otras literaturas, van a leer y se van a confundir, ¿ya? Entonces tienen que conocer estos espacios porque los diferentes libros los citan. ¿Bien? Entonces acá tenemos el espacio pelvirrectal superior, o sea, el espacio pelvirrectal va a estar dividido por el diafragma pélvico en uno superior y en uno inferior. Entonces el espacio pelvirrectal inferior corresponde a la fosa isquioanal, que está limitada hacia arriba y adentro por el músculo elevador del ano. Esto ya les he repetido varias veces, ¿no? Lateralmente, la pared lateral de la pelvis, que corresponde al hueso ilíaco, con el músculo obturador interno, pero su parte, en su porción perineal, ¿ya? Ahí encuentran qué cosa, el conducto de alto o perineal. Conducto pudendo. Pudendo, perdón, conducto pudendo. Ya, hacia abajo van a estar los tegumentos de la región glútea. ¿Qué contiene? Contiene grasa, el nervio anal, que va a ser una rama del nervio pudendo, y la arteria hemorroidal inferior o rectal inferior. Hemorroidal inferior es el nombre antiguo, ¿no es cierto? Bien, entonces eso es lo que ustedes tienen que conocer.
Por encima del elevador del ano vamos a tener entonces al espacio pelvis-rectal superior. En este espacio pelvis-rectal superior es donde hace su ingreso la arteria ilíaca interna. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la arteria ilíaca interna con su vaina, que es la vaina hipogástrica, va a ocupar el espacio pelvis-rectal superior. ¿Ya? Y esta vaina hipogástrica después se va a dividir formando tabiques. Dos tabiques anteroposteriores y tabiques transversales, lo cual va a definir las celdas y espacios de la pelvis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a la arteria ilíaca interna. Toda esa introducción para hablar de esto. Bien, entonces la arteria ilíaca interna, como pueden ver, es la rama de bifurcación medial de la arteria ilíaca común. Mide más o menos 4 centímetros, solo la arteria ilíaca interna mide 4 centímetros. Entonces, esta arteria ilíaca interna va a estar adosado a la pared posterior de la pelvis. Discurre adosado a la pared posterior de la pelvis, ocupando el espacio pelvis-rectal superior, donde va a estar envuelto en la vaina hipogástrica. ¿Me entienden ahora? ¿No? Todo lo que habla, o habla chino. No habla chino, mandarín. Muy bien. Entonces, verticalmente va a transcurrir anterior al ala del sacro, pero medial al músculo psoas. Después de eso cruza la abertura superior de la pelvis y entra básicamente pues al espacio pelvis-rectal superior. ¿Y dónde termina esta arteria ilíaca interna? Termina un poco superior a la escotadura ciática mayor. ¿Ya? Hasta ahí termina. Entonces, el nivel de división de la arteria ilíaca corresponde a la escotadura ciática mayor. ¿Bien? Entonces, los vasos ilíacos internos y sus ramas ocupan el espacio pelvis-rectal superior comprendido entre el peritoneo, por una parte, y las paredes de la cavidad pélvica, por otra. Está acompañado por la vena ilíaca interna y algo que hemos dejado de ver, que era el uréter, ¿se acuerdan? En su porción pélvica. ¿Ya? Entonces el uréter también va a discurrir en ese espacio pelvis-rectal superior, ¿ya? La porción pélvica del uréter. La vena ilíaca interna derecha, esto sí ya lo hemos visto en retroperitoneo, ¿no? Recordemos que la vena cava está al lado derecho. Entonces, eso hace que la vena ilíaca interna derecha quede lateral a la arteria ilíaca interna derecha, ¿ya? Pero la vena ilíaca interna izquierda va a ascender lateral y posterior al tronco arterial, es decir, a la arteria ilíaca común, ¿ya? ¿Por qué? Pues porque la vena cava, todo se movía hacia la derecha, entonces un poquito como que la vena ilíaca interna izquierda va a ascender lateral y posterior a la arteria ilíaca común, ¿ya? ¿Qué pasa esto? El uréter derecho entonces va a descender anterior a la arteria ilíaca interna y el uréter izquierdo va a descender posterior y medial a la arteria ilíaca interna, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Por ese mismo movimiento pues que hace la vena ilíaca común. ¿Cómo? Es común. ¿La arteria ilíaca común? A la izquierda. Estamos en la pelvis. Estamos en la pelvis. ¿Ya? En la pelvis estamos. Esto ha pasado arriba, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? En la arteria ilíaca común arriba sí, estaba pasando. Pero una vez que pasa el estrecho superior, ¿ya? Una vez que pasa el estrecho superior, entra la pelvis, en el espacio pelvirrectal superior. Ahí es donde me. ¿Ya? Entonces, el uréter derecho va a descender anterior a la arteria ilíaca interna, es decir, la pelvis. ¿Ya? Y el izquierdo, posterior y medial a la arteria ilíaca interna izquierda. ¿Ya? Esto es en pelvis. ¿Ya? El nervio obturador pasa lateralmente a los vasos ilíacos internos y recuerden que ese nervio obturador va a ocupar un triángulo, antes de entrar a la pelvis va a ocupar un triángulo, que era el triángulo lumbo sacro de Marsilio. ¿Bien? Entonces, luego de atravesar eso, pasa lateralmente a los vasos ilíacos internos. ¿Y qué más? Ahí vamos a encontrar nódulos linfáticos ilíacos internos que se sitúan sobre todo en la proximidad del origen de las ramas de la arteria ilíaca. ¿Y cuáles son las ramas? Entonces,
Entonces, igual, que siempre dicen las descripciones, ¿no? Algunos lo dividen como ramas viscerales, ramas parietales. Las ramas parietales van a ser intrapélvicas o extrapélvicas. En el caso de otra división, está de acuerdo a los dos troncos, ¿no? Un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco